Estamos aquí una vez más, ¿verdad? Adorando a nuestro Señor. Te invitamos ahí en tu hogar, en el lugar en donde tú te encuentres, reúne a tu familia, no solamente seas espectador, sino partícipe de este momento de alabanza que vamos a ofrecer a nuestro Señor, ¿verdad? Queremos ahí en tu casa, gózate, no sé, eres libre de danzar con tus hijos, comparte el link también para aquellos que no han escuchado de Jesús. Y vamos a adorarle en esta noche, hermanos. Amén. Te exaltamos, Jesús. Te adoramos, Dios. Preciosa es tu presencia. Preciosa es tu presencia, Señor. Te exaltamos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Tan consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Sí, Señor, ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Suficiente.
nuestro Dios, precioso, hermoso Jesús. Digno, Padre, no nos cansamos de adorarte, no nos cansamos, Jesús, de exaltarte. Hermoso eres tú, Señor, hermosa es tu presencia, Dios. Eres hermoso, Señor. Al mirar las estrellas me asombró, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Así es, Señor, te adoramos, Jesús. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Así es, Señor. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar, eres santo y no hay Jesús. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Así es, Señor. Mi adoración se resume al cantar, eres santo. Tú eres santo. Sí, Señor. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Oh Jesús, temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Sí, Señor. Oh Jesús, oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Oh Señor, te
asombras, Dios. Tú nos asombras, Jesús. Nos asombras, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alábale, hermano. Solamente alábale. Alábale ahí en tu hogar, ahí en tu lugar. Gracias, Señor, precioso. Me asombras. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te adoramos, Dios. Aleluya. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí y vamos a orar para que Dios tome control de este tiempo. Dios tenga a bien usar a su servidor y lo que vamos a compartir en este momento de la palabra del Señor sea de bendición para tu vida, para mi vida y que podamos ponerlo por práctica. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Señor, por esta oportunidad que me concedes, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Gracias porque tú nos das de tu misericordia, de tu favor, Padre Celestial, y cada oportunidad nos expones a tu palabra a fin de que seamos perfeccionados, Señor, a fin de que pongamos por obra, por práctica, lo que tú nos das en tu palabra, tu consejo, Señor. Toma este tiempo, Señor, y que lo que vayamos a hablar en este instante, Señor, sea tomado por tu Espíritu Santo, usándome, Señor. Quita toda palabra, idea que no sea adecuada a tu palabra, Señor, adecuado al mensaje, Señor, y que sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Ayúdame, Señor, susténtame, que sea en tus fuerzas, Señor, no en mis fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, hermanos, vamos a hablar de un tema que para muchos han leído esa parte en la carta a los Efesios, que es la armadura de Dios. Y muchas veces cuando oímos ese título, generalmente pues asociamos los términos, las cosas y damos por sentado que pues todo nos ha quedado bastante claro. Eso sentía yo hasta que estuve analizando esta parte de la palabra. Y te quiero comentar lo siguiente. En el tiempo que se escribió esta carta, el imperio que dominaba o que gobernaba el mundo era el imperio romano, era la potencia de ese momento y todo giraba en torno a lo que Roma decía en todas las circunstancias, en el arte, en la literatura, en la política y por lógica en lo que tenía que ver con el ejército. Entonces el apóstol Pablo, tomando esa referencia de lo que era el ejército romano, hace él una metáfora poderosa en relación a la armadura que ellos usaban y en relación a la armadura espiritual que tú y yo como cristianos debemos utilizar, que tú y yo como cristianos debemos usar. Entonces, trasladando eso al tiempo actual, no existe ningún ejército en todo el mundo donde sus soldados desde el nivel más bajo, el rango más bajo, hasta el rango más elevado, no sea entrenado, no sea formado, no sea disciplinado. Tiene que ser sometido a un entrenamiento, tiene que ser sometido a un adiestramiento, el cual se lleva mucho tiempo. Ahora, empiezas desde lo básico, empiezas desde lo más sencillo, pero tienes que ir ejercitando, tienes que ir practicando. Por ejemplo, si tú ves a un general, a un brigadier, alguna persona ya muy encumbrada en la jerarquía militar, no empezó en un día, no empezó en una semana, ni se hizo a través de un año, 2 años, le llevó mucho tiempo de su vida, pero todo el tiempo ellos han estado practicando. Por ejemplo, nosotros vemos a nuestro ejército mexicano aquí cuando son los desastres, con el plan de N3, es un plan de emergencia que diseñó el ejército y todos los soldados que están asignados a esa función ya están entrenados. Pero toma en cuenta esta idea y quiero que continúes conmigo en esta ilustración que te estoy poniendo. Imagina que a estos soldados los llaman para una contingencia, ya sea un incendio, sea
terremoto, una inundación, lo que sea. Y entonces ya están designados el equipo, los soldados, los capitanes, los generales, todos los que van a participar en esa misión. Entonces cuando el mando los llama a actuar en alguna misión, entonces ellos tienen que estar listos. Ahora imagina lo contrario. Imagina que llaman al equipo a trabajar, a intervenir, y en ese momento le dicen: sí, a la orden, mi general, lo que usted diga, estamos dispuestos a servir, pero nada más denos tiempo, denos oportunidad, porque ¿sabe qué? En esta semana, en este mes, lo que va de este año, no hemos entrenado nada, no hemos practicado, no tenemos presente el protocolo, no tenemos presente las circunstancias que tenemos que enfrentar, y como no sabíamos que iba a haber una inundación, no sabíamos que iba a haber un incendio, no sabíamos que iba a estar esta contingencia, pues no nos preparamos. Pero si usted dice y me da oportunidad, yo me preparo. Eso es totalmente contrario a la jerarquía, a la disciplina que se lleva en la milicia. Entonces el apóstol Pablo toma esta ilustración de la armadura en relación a la milicia y en relación a la vida cristiana. Muchas veces no nos agrada la disciplina, hermanos, en el sentido de buscar continuamente el rostro del Señor, no por una circunstancia de que lo estoy haciendo por un interés, no, simplemente por deleitarme y pasar tiempo con el Señor. Entonces el buscar al Señor, el orar, el estar atento a la palabra del Señor, buscar su rostro del Señor, es una manera que tú y yo nos podemos disciplinar y estar ejercitándonos en la fe. ¿Sabes? El apóstol Pablo usa esta metáfora de cómo la fe puede protegernos de los ataques espirituales, haciendo referencia a la ilustración que te mencioné al inicio. Para esto es la armadura de Dios, para que tú y yo en todo tiempo estemos listos para poder enfrentar las circunstancias de la vida que vienen y que van a venir. Ahorita, más adelante, vamos a ver lo impresionante de Dios. Dios nunca nos engañó. Él siempre nos ha hablado con la verdad. Él nos prometió vida eterna, Él nos prometió estar en el cielo, Él nos prometió una morada, pero también nos prometió que en esta vida tendremos aflicciones, y en estas aflicciones necesitamos tener la armadura de Dios y debemos estar ejercitados en ella para que podamos echar mano de estas armas y herramientas que el Señor nos dio. Entonces, la armadura de Dios te va a fortalecer. ¿En qué momentos? ¿En qué momentos lo vas a poder echar mano de ella? Cuando haya tentación y por consiguiente te quiera llevar a un pecado. Cuando tengas una circunstancia en la cual estés dudando de la fe, ¿será acaso que Dios ya no está conmigo? ¿Será acaso que Dios me abandonó? No siento a Dios, no lo veo, no lo percibo, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la fe. O por otra circunstancia, que tú y yo pensemos que no somos lo suficientemente buenos para compartir la palabra de Dios. Estos son pensamientos que el diablo siembra en tu mente y nos estorba y nos detiene de que podamos cumplir el propósito del Padre Celestial. Ahora, usar la armadura completa y no en partes nos ayudará en el diario vivir. Esto es importante, lo vamos a ver ahorita en la Escritura, y vamos a irnos a la carta a los Efesios, capítulo 6, iniciando del verso 10 en adelante, y vamos a leer todos los versículos ahorita y vamos a ir desglosando parte a parte. Dice el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, usado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, y también hablando a nosotros: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete, hermano, de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, toma la armadura, toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y termina esa parte el apóstol Pablo diciendo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, en estos versículos del verso 10 al verso 20, el apóstol Pablo introduce esta metáfora en relación a la armadura de Dios. Entonces, número uno, hermanos, de las cosas que vamos a ver aquí en estos pasajes: la armadura se debe usar completa. Te animo, hermano, y me animo en el nombre del Señor a que la usemos completa. La armadura del Señor se debe usar completa. No es una opción, no es una sugerencia, es algo que tú y yo debemos utilizar. Si usas partes, no te estarás protegido ni te ayudará en tu diario vivir al 100%. Ahora, quiero que pongas atención en esto que te voy a decir. Muchas veces las circunstancias que enfrentamos en el diario vivir, a veces nosotros somos derrotados o tenemos una batalla y la perdemos. ¿Por qué? Porque no nos ejercitamos, hermanos, en la palabra del Señor, no nos ejercitamos en estas herramientas, y es necesario que tú y yo estemos ejercitados, preparados. Y ahorita lo vamos a ver, el apóstol Pablo lo explica claramente: fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es muy importante. Me voy a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. No me voy a fortalecer en mis conocimientos, en mis habilidades, en mis estudios, en mi posición, en mi origen familiar, en ninguna condición, circunstancia humana que tú quieras echar mano. En eso no te puedes fortalecer. Te tienes que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a ver lo que dice rápidamente primera carta a Timoteo. En el capítulo 4, verso 7. Si tú cuando lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo escribió un gran contenido del Nuevo Testamento, y siguiendo el ejemplo de su maestro, del Señor Jesús, da muchos ejemplos de la vida cotidiana a fin de que entendamos claramente el propósito del Evangelio en diversas circunstancias. Y en este momento, cuando él está escribiendo esta carta a Timoteo, en Timoteo 4, 1 Timoteo 4, verso 7, le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Introduce esta ilustración de que tú y yo como cristianos nos debemos ejercitar en la piedad. ¿Qué es ejercitarse? Cualquiera puede entender eso de la manera más sencilla. Ejercitarse es practicar algo continuamente. Voy a correr, voy a hacer spinning, voy a hacer basquetbol, fútbol. Generalmente eso de ejercitarse está asociado al área física, al área del cuerpo. Pero también te puedes ejercitar en la lectura, te puedes ejercitar aprendiendo una habilidad nueva, perfeccionando una receta. En muchas áreas te puedes ejercitar. De ahí toma la ilustración el apóstol Pablo y la introduce, que nos ejercitemos en la piedad. Pero ojo con lo que viene en verso 8. Dice así el apóstol Pablo: porque el ejercicio corporal del que estoy hablando, el ejercicio físico para que te veas bien, saludable, etcétera, etcétera, dice Pablo, para poco es provechoso. Sí te va a ayudar físicamente a tu cuerpo, pero aquí, tomando la introducción que hace el apóstol Pablo, nos dice que si tú y yo nos ejercitamos en la piedad, dice que para todo aprovecha, para todo, literalmente para toda la vida que estamos viviendo en el tiempo actual. Y también presenta otra ilustración que dice, pues también tiene promesa de esta vida presente, la que tú y yo estamos viviendo en el 2021, ¿sí? En este 29 de abril 2021, y de la venidera.
es decir, para el futuro, pero tengo que entrenarme y ejercitarme. Ok, entonces yo me tengo que entrenar, sí, ejercitarme en la piedad, fortaleciéndome en el Señor y en el poder de la fuerza del Padre Celestial, ¿sí? Ahora, puede ser que en algún momento de tu vida, si eres nuevo convertido, a lo mejor ya llevas tiempo y por alguna otra circunstancia hemos flaqueado, hemos desmayado y piensas, no, pues ya no le voy a echar ganas, ya no voy a seguir porque siempre ando fallando. Dice la palabra del Señor que no lo hagamos en nuestras fuerzas. Dice la palabra del Señor en Joel 3:10. Fíjate lo que dice en Joel 3:10. Dice así, Joel capítulo 3 verso 10. En la segunda parte dice, diga el débil, fuerte soy. Esta fortaleza va a venir de parte del Señor. En segunda a los Corintios capítulo 12, vamos a leer verso 9 y 10. Y aquí está hablando nuevamente el apóstol Pablo. Te animo, hermano, a que tengas listo ahí tu celular con tu aplicación o tu Biblia para que estés listo para buscar las citas. Es importante, esto es una manera de ejercitarnos y nos hace hábiles en esto, y también retenemos más las citas. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Ahora, nos debemos vamos a regresar a Efesios, ese es nuestro pasaje central, Efesios 6. ¿Sí? Y en el versículo 11 dice Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios. Cuando tú lees esa parte de vestíos, ese verbo, o en Nueva Traducción Viviente ponerse, en algunas otras versiones algo similar, implica una acción que tú tienes que hacer personalmente. Aquí no dice, va a venir el pastor y te va a vestir de la armadura de Dios. Va a venir la persona que te predicó el evangelio y te va a vestir de la armadura de Dios. Va a venir el gran apóstol, el gran profeta de Dios y te va a vestir de la armadura de Dios. Pablo, inspirado por Dios, nos está diciendo, hermanos, y nos está animando a que tú y yo nos vistamos de toda la armadura de Dios. Ahora, eso no nada más es como, imagina, la armadura de Dios es el traje, digamos, militar del soldado para la batalla. No es solamente para que pues yo me vea bien, hablando espiritualmente, no lo traemos físicamente, esto es espiritualmente, para que yo me vea bien, luzca bien. No, esto tiene un propósito, y el propósito no es que tú y yo luzcamos, el propósito es que nosotros demos honra y gloria al Señor con estas herramientas que Él nos ha dado. Toda la armadura de Dios, ¿cuál es el propósito? Ahí lo leemos en verso 11, dice, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Como que esa palabra de acechanzas del diablo en nuestro español actual no se entiende muy claramente, ¿no? Pero acechanza es estrategia, ataque del diablo. Entonces, el propósito de usar toda la armadura de Dios es para que tú y yo, amado hermano, estemos firmes. ¿Contra qué? Contra todas las estrategias del diablo que quiera poner en tu contra y en mi contra, contra tu familia, contra mi familia, contra cualquier circunstancia que Él nos quiera enfrentar, que nos quiera poner por delante. Ese es el propósito. Mantenerme firme contra las acechanzas, estrategias y ataques del diablo. Y hay otro propósito. En el verso 12, para que yo pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, esto es firmeza y poder resistir. Son dos cosas diferentes. Una habla de determinación, ¿sí? De decisión tuya y mía, poniéndome en manos del Señor, haciendo un compromiso con Él, lo cual implica en lo que yo voy a hacer y voy a determinar. Determino, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Usar la armadura de Dios es algo que tú y yo tenemos que determinar para que yo pueda estar y tú puedas estar firmes contra estas acechanzas del diablo y poderlo resistir.
Hay un versículo que está en Santiago, vamos a ir rápidamente, Santiago 4:7, y dice así: sométete, hermano, hermana, joven, niño, todo aquel que conoce al Señor, sométete a Dios. Si tú y yo nos sometemos a Dios, vamos a poder resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y él huirá de nosotros. Sométete a Dios y resiste al diablo y el diablo huirá de ti, hermano. Ok, esto es importante, hermanos. En ese tiempo que hemos estado enfrentando diversas circunstancias, todos hemos tenido adversidades económicas, la pérdida de algún familiar, enfermedad, pérdida del trabajo, problemas personales, problemas familiares, N cantidad de problemas. Y en todos esos problemas es necesario que tú y yo estemos ejercitados en la armadura de Dios. Ahora, ahorita lo vamos a ver en los siguientes versículos. La pregunta es esta: ¿tú sabías y yo sabía que esto venía? Leemos Mateo 24 y el Señor Jesús nos dijo, pero no hay un tiempo específico, nos preparó de antemano, ¿sí? No sabemos en qué circunstancia yo voy a estar enfrentando en mi vida un problema económico, en qué circunstancia en mi vida voy a estar enfrentando una enfermedad, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios, y vuelvo a leerte esta frase: Dios nunca nos engañó. Él siempre nos habló con la verdad y siempre nos presentó el panorama completo. Vas a tener problemas, vas a tener aflicciones, pero Él promete estar con cada uno de nosotros y nos dio las herramientas. Tenemos que echar mano de ellas, hermanos. Si no echamos mano de ellas, vamos a estar sufriendo en este caminar en el día a día. Entonces, en el verso, regresándonos a Efesios, sí, seguimos en nuestro texto, en nuestro pasaje, leímos que es con el propósito de estar firmes contra las acechanzas del diablo, verso 12, y nos dice Pablo: porque yo no tengo, o ustedes, o cada uno de nosotros, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de las regiones celestes que son de maldad. Ahora, muchas veces cuando leemos este versículo, muchas personas se espantan: ah, caray, ¿en qué me metí? Yo pues quería resolver mi vida, pensaba que ya no iba a tener problemas, y ahora sucede que leo aquí hasta cosas espirituales, y lo deja el Señor claramente. La pregunta es: ¿contra quién es mi lucha? ¿Contra quién es mi guerra? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién es mi enemigo? El Señor lo ha puesto. El Señor nos dice, y claramente lo está diciendo aquí: no es contra sangre y carne. Dicho de otro modo, tus enemigos no son tus prójimos. Y a veces hacemos a nuestros enemigos, a nuestros prójimos, a las personas más cercanas a nosotros. No es tu guerra contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tus padres, contra tus abuelos, contra tu vecino, contra el vecino que se te encerró, el vecino que te aventó la basura, el que se te cierra en el tráfico. No es ahí. Y debemos estar listos, hermanos, porque muchas veces nos perdemos de vista ese punto y nos empezamos a pelear con las personas. Y no, la lucha no es contra sangre y carne, la lucha es espiritual. Entonces, ¿quién es mi adversario si no es contra las personas? Si no son la persona que estoy viendo a mi lado o el más cercano a mí. Es contra Satanás y contra todos sus ángeles caídos. Aquí los menciona en 5 partes: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces, llegamos a un punto en el cual a veces el cristiano tiene temor cuando lee estas cosas de el diablo, Satanás, las huestes espirituales de maldad. Y quiero decirte una cosa que la palabra dice: el diablo ya está derrotado. El diablo, ¿sí?, ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Mas la que tú y yo, hermano, esto es importante que lo sepas, mas la que tú y yo le permitas que pueda ejercer en tu vida.
Si tú le cedes una oportunidad, Él va a estar ejerciendo una cierta autoridad, un cierto control sobre tu vida. Pero no es porque Dios se olvidó de nosotros o Dios no tiene las cosas en control, sino porque nosotros cedimos ahí un espacio, cedimos un terreno, el cual no era conveniente que hiciéramos. ¿Sí? El diablo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. El diablo ya ha sido derrotado. El Señor Jesucristo lo exhibió públicamente y nosotros ahora nos movemos en esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que echar mano de estos elementos que el Señor Jesús nos ha dado. Ahora, vamos a Primera de Pedro 5:8, ¿sí? Por eso te digo que Dios nunca nos engañó y Él siempre nos habla con toda la verdad y nos dice las cosas tal como son. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice así: sean sobrios, hermanos, y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú lees este versículo de primera instancia, si dices, caray, este tipo es agresivo, es peligroso. Pero si lees después de la coma donde dice adversario el diablo, dice como león rugiente. No nos dice que sea un león, es una persona que tiende a imitar. ¿Sí? El diablo siempre imita, nunca jamás ha sido original, y él copia y él quiere mostrarse como un león rugiente, pero el único león que nosotros conocemos es a Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Entonces, no tengas temor, el Señor está con nosotros. Vamos a ver lo que dice Juan 10:10. Ciertamente Él puede hacer algunas cosas, ¿sí? Lo que dice Juan 10:10, y el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo. Y por eso me anima la palabra del Señor, porque Él nos dice toda la verdad. Dice en Juan 10:10 el Señor Jesús: el ladrón, aquí se está refiriendo a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok, quiero que hagas una reflexión en este momento, en este versículo. El Señor Jesús nos dice que Satanás va a venir para hurtar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, si de antemano nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en la Escritura y nos está diciendo que el diablo tiene esa intención, reflexionemos lo siguiente: ¿cómo yo no me voy a ejercitar en la armadura del Señor, fortalecerme en el Señor, si de antemano sé que tengo un adversario que puede destrozar mi vida, ¿sí? Si yo se lo permito, y puede tener y hacer un daño en mi familia? Entonces yo no lo voy a dejar. ¿Qué tengo que hacer? Meterme con el Señor, tomar las herramientas del Señor a favor de mi vida, a favor de mi familia, a favor de mi circunstancia. Pero todo lo tengo que ir preparando. Por eso es que nosotros no fomentamos, no animamos a las personas a una religión. La vida cristiana es una relación personal con Dios, en la cual tú vas a ir creciendo y vas a irte ejercitando. Pero si tú no tienes esa relación personal con Dios, no vas a crecer, no vas a avanzar en tu vida, en tu fe cristiana. No es porque Dios no quiera que tú avances, no es porque el Padre no sea así su deseo, no, es porque tú y yo estamos en esa circunstancia. Ok, hermanos, aquí el tiempo ya nos ganó. Bueno, entonces vamos a dejar esta primera parte y vamos a comentarte lo siguiente. Te animo a que tomes toda la armadura de Dios. El propósito es para que puedas resistir en el día malo. Con esto vamos a terminar. ¿Cuándo es el día malo? ¿Sí? Y el propósito de esto es que tú y yo, cuando terminemos, cuando venga el ataque, cuando venga la acechanza, estés firme, defendiendo tu posición. Una pregunta: ¿cuándo es el día malo? ¿Cuándo llega? ¿Cómo reacciono yo en el día malo? ¿Cuánto va a durar? Hace unos años estaba terminando la Navidad, el Año Nuevo, y ya la transición, la cena de fin de año, todo eso, y ya era el Año Nuevo, el 1 de enero, no recuerdo exactamente de el año, pero ya tiene bastante tiempo. Y entonces, cuando salgo a la puerta de donde yo vivo, encuentro una hoja pegada ahí en mi puerta
donde hacían mención de mi nombre y la empiezo a leer. Entonces, ¿qué sucede? Yo había estado contento, feliz, alabando al Señor, etcétera, etcétera, teniendo un tiempo de comunión y diciéndole: Señor, este año que sea para ti, las cosas que como en un tiempo familiar hacemos y en comunión con el Señor. Y entonces sucede que el día malo fue a principio de año, en esa ocasión, y esta persona decía que yo estaba haciendo un negocio ahí donde yo vivo y casi me estaba como que queriendo demandar, ¿no? Y le repartió escritos a todos los departamentos y el último que se enteró fui yo. Entonces, de momento dentro de mí hubo una reacción de quererme vengar, de enojarme, de molestarme, de ir y subir rápidamente y confrontarlo. Y en ese momento una de mis hijas me dijo: ¿qué vas a hacer, papá? Y al instante la palabra del Señor vino: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y entonces lo que empecé a hacer, hermano, es lo que he leído en la palabra. No te digo que yo soy el mejor, sino me apegué a la palabra del Señor. Y en ese instante empecé a orar por esa persona. No lo confronté, no lo fui a buscar, no me defendí, no me fui a excusar, porque Dios sabía la realidad de mi vida, de mi circunstancia, y que todo lo que decía ese escrito era una mentira. Entonces me apegué a la palabra del Señor. Ese fue mi día malo. Duró mucho tiempo, y al paso del tiempo, tú quieres que Dios siempre actúe al instante en tu vida, que Dios te saque de ese problema al instante, aquí y ahora, pero Dios nos quiere enseñar, quiere que seamos pacientes, que esperemos, y Dios le plació resolver eso más allá en un tiempo futuro. Sucedió que cuando yo no me di cuenta, esta persona ya se había ido, había abandonado el edificio por diversas circunstancias y todo quedó tranquilo. Y gracias a Dios no usé mi palabra, no usé mis elementos, ni me fui a defender. Debo estar preparado, hermano, para el día malo, porque el día malo ciertamente vendrá. Debo estar ejercitado y entrenado en toda la armadura de Dios, que tal vez lo veremos en otra predicación, pero vamos a tomar esa decisión. Te animo a que leas lo que resta de los versículos y en otra oportunidad lo platicaremos, pero debo yo estar preparado para el día malo, estar ejercitado y entrenado en ello. ¿Sale? Verso 14, parte final, dice así. Ok, Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Te animo a eso, hermanos, a que permanezcamos firmes. Y me despido con estos versículos. Te los voy a leer lo más rápido posible, ¿sí? Mateo 28. Mateo 28. 19, dice así: por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y dice el Señor Jesús, quiero que te lleves esta promesa, hermano, que te ejercites en la armadura del Señor y no se te olvide esto: y he aquí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días que dure esta pandemia, todos los días que vengan circunstancias adversas a tu vida, yo estoy contigo. Yo he vencido al mundo. El diablo no tiene parte ni suerte. No temas, porque yo estoy contigo. El Señor está con nosotros, hermanos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te animo a que sigas buscando al Señor. Y solamente recapitulo la parte final. ¿Cómo me debo fortalecer contra los ataques del enemigo? Te animo a que leas la palabra del Señor. 2, a que te pongas la armadura del Señor. 3, a que tengas tiempo de oración con el Señor. Y 4, muy importante, también pasa tiempo de adoración y comunión con hermanos en la fe. Eso va a fortalecer tu fe. Busca al Señor, no vivas tu vida cristiana en soledad. Sí, hay muchos hermanos de los cuales te puedes apoyar y el Señor te va a sostener en este tiempo como nos ha sostenido. Te animo a que tomes en cuenta esta lectura, la termines y en otra ocasión desglosaremos todos los demás
más puntos, hermanos. Dios te bendiga. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que tú me has concedido, Señor, de exponer tu palabra. Te pido que tú allá en el hogar de cada uno de mis hermanos, en sus corazones, los estés animando, los estés fortaleciendo y levantando, Padre. Que no vean sus circunstancias, que no vean la situación en la cual están enfrentando, que se puedan levantar y que te puedan ver a ti, que puedan leer tu palabra y la puedan atesorar, Padre, la puedan obedecer, que se aferren a sus promesas, Señor, a todas las palabras que usted le ha dado a cada uno de mis hermanos en lo personal, que podamos estar en oración, en búsqueda de usted, en comunión con los hermanos, Padre. Permite que podamos vivir una vida disciplinada, apegada a ti, Señor, en búsqueda de ti, en una relación continua, Padre Celestial, que podamos estar ejercitados, que no seamos perezosos, Señor, que no seamos negligentes en no poner atención. Si estamos viendo que tú, Señor Jesús, dijiste que el diablo viene para hurtar, matar y destruir, ¿cómo es que yo me puedo dar a la comodidad de no mantener mi posición, de no ejercitarme en la fe a favor de mi familia, de los que están cercanos a mí, a favor de mi vida, Padre Celestial? Despierta en nuestro corazón una búsqueda y un hambre de ti, Padre, que nos impulsa a ir más allá, Señor, y a fortalecernos, a invertir nuestro tiempo en las cosas que dan bendición, como le aconsejó Pablo a Timoteo, que nos ejercitemos en la piedad, porque es de bendición para esta vida, pero también lo es para la venidera, Padre. Gracias, Padre, y que tu palabra cumpla su propósito y lo que tú deseas en el corazón de cada uno de mis hermanos. Bendice a los Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.